En Estados Unidos, la actividad diaria no ha disminuido. Las ciudades siguen llenas. Los horarios laborales siguen siendo exigentes y la mayoría de las personas mantiene rutinas intensas. Sin embargo, varios indicadores muestran que algo ha cambiado en cómo las personas experimentan esa rutina. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aproximadamente 1 de cada 3 adultos reporta sentirse solo de forma regular. Al mismo tiempo, encuestas de Gallup reflejan una caída en la satisfacción general con la vida y una reducción en el bienestar dentro del trabajo en comparación con años anteriores. Este cambio no se limita a percepciones individuales, se observa en comportamientos cotidianos. Muchas personas ya no describen el fin de semana como un momento de anticipación, sino como un período necesario para recuperarse. Actividades que antes generaban interés, ahora requieren más esfuerzo. Interacciones sociales que antes eran naturales, pueden sentirse más limitadas o mecánicas. Este patrón coincide con un contexto más amplio: aumento sostenido en costos de vida, menor previsibilidad económica y cambios en la forma en que las personas se relacionan entre sí y con su entorno digital. En conjunto, estos factores están modificando no solo el estado emocional, sino también las decisiones prácticas de millones de personas. Lo importante aquí no es si la gente está más ocupada o no. La pregunta relevante es por qué, en medio de esa actividad constante, cada vez más personas reportan una menor sensación de avance. Uno de los primeros indicadores de este cambio no aparece en informes económicos ni en grandes titulares. Se observa en situaciones cotidianas. La forma en que muchas personas describen su semana ha cambiado de manera sutil pero consistente. El fin de semana, por ejemplo, ha dejado de percibirse como una recompensa. En lugar de anticipación, aparece la necesidad de recuperación. Después de 5 días de trabajo, tareas domésticas y obligaciones constantes, el objetivo principal ya no es disfrutar, sino simplemente reducir el agotamiento acumulado. Este cambio también se refleja en actividades que antes eran consideradas recreativas. Salir con amigos, asistir a eventos o incluso realizar hobbies personales ahora requiere más planificación y, en muchos casos, más energía mental. No es que estas actividades hayan desaparecido, sino que su frecuencia y su intensidad han disminuido. A nivel de comportamiento, esto sugiere una reducción en la expectativa positiva. Cuando las personas dejan de anticipar experiencias futuras con interés, tienden a reorganizar su tiempo de manera más conservadora. Se priorizan actividades de bajo esfuerzo, entornos conocidos y rutinas predecibles. Este patrón no es exclusivo de un grupo específico. Aparece en distintos rangos de edad, niveles de ingreso y contextos laborales. Lo que cambia es la intensidad, no la dirección del fenómeno. Otro aspecto relevante es la calidad de la interacción social. Conversaciones que antes fluían de forma espontánea, ahora pueden sentirse más breves o funcionales. En lugar de intercambio profundo, muchas interacciones se centran en logística o información básica. Desde un punto de vista analítico, estos cambios no indican necesariamente una crisis emocional individual, más bien reflejan un ajuste en la forma en que las personas distribuyen su energía. Cuando el entorno exige más esfuerzo para mantener la estabilidad, el margen disponible para actividades opcionales tiende a reducirse. Este es el primer nivel del problema. No una caída abrupta, sino una modificación progresiva en los hábitos diarios. Además de los cambios en los hábitos diarios, hay un factor estructural que influye directamente en cómo las personas perciben sus interacciones. Se trata de la disminución de la confianza social. Datos del Pew Research Center indican que en comparación con décadas anteriores, un menor porcentaje de estadounidenses cree que la mayoría de las personas es confiable. Este cambio tiene consecuencias prácticas. Cuando la confianza baja, las interacciones se vuelven más cautelosas. Las personas comparten menos información, analizan más lo que dicen otros y reducen su nivel de apertura en conversaciones cotidianas. Esto altera la experiencia en espacios públicos y privados. Lugares que antes facilitaban la conexión
ahora requieren más esfuerzo para generar cercanía. No es un cambio abrupto, es una acumulación gradual de pequeñas barreras en la comunicación diaria. A este proceso se suma la sobrecarga digital. En los últimos años, el tiempo de exposición a contenido en línea ha aumentado de forma constante. Noticias continuas, videos cortos, ciclos de controversia y comparación social crean un entorno de estimulación permanente. Desde una perspectiva cognitiva, este entorno tiene efectos medibles. La atención se fragmenta, la capacidad de concentración disminuye y la tolerancia a interacciones prolongadas se reduce. Como resultado, muchas personas reportan fatiga mental incluso sin haber realizado esfuerzo físico significativo. Es importante diferenciar entre conexión y contacto. Aunque las personas están más conectadas a través de plataformas digitales, esa conexión no siempre se traduce en relaciones más profundas. En muchos casos ocurre lo contrario. La comunicación es más frecuente, pero menos significativa. Cuando estos factores se combinan, el costo de interactuar aumenta mientras que el beneficio emocional disminuye. Este desequilibrio contribuye a que muchas personas reduzcan su participación social de forma progresiva. Este contexto no explica todo el fenómeno, pero establece una base clave. Porque cuando la interacción social requiere más energía, la presión económica amplifica ese efecto de manera considerable. Si los cambios en el comportamiento explican cómo se siente la vida diaria, la presión económica ayuda a entender por qué ese cambio se ha intensificado en los últimos años. Uno de los factores más visibles es el acceso a la vivienda. Informes recientes de la Universidad de Harvard muestran que la asequibilidad de la vivienda sigue siendo un problema persistente en Estados Unidos. Los precios de las propiedades se mantienen elevados en muchas regiones, mientras que las tasas hipotecarias han incrementado el costo mensual de forma significativa. Para muchos compradores potenciales, incluso con ingresos estables, la compra de una vivienda se ha vuelto difícil de alcanzar. En paralelo, el mercado de alquiler también presenta presión. En muchas ciudades, una parte considerable del ingreso mensual se destina únicamente al pago de la renta. Esto ocurre antes de cubrir otros gastos esenciales, como transporte, alimentos o servicios médicos. Cuando una proporción tan alta del ingreso está comprometida desde el inicio del mes, el margen financiero se reduce de forma clara. A esto se suma la falta de ahorro. Según datos de la Reserva Federal, aproximadamente la mitad de los hogares estadounidenses no cuenta con suficiente dinero para cubrir 3 meses de gastos básicos. Esto significa que un gasto inesperado como una reparación del automóvil o una factura médica puede generar inestabilidad inmediata. El sistema de salud añade otra capa de presión. Informes de la Kaiser Family Foundation indican que los costos de seguros médicos y gastos de bolsillo continúan siendo una preocupación constante para muchas familias. En la práctica, esto obliga a tomar decisiones difíciles. En algunos casos, las personas deben priorizar entre gastos esenciales, lo que introduce un nivel adicional de incertidumbre en la planificación financiera. En conjunto, estos factores cambian la forma en que las personas perciben el progreso. En lugar de avanzar hacia objetivos a largo plazo, muchas decisiones se orientan a mantener la estabilidad en el corto plazo. El enfoque pasa de crecer a sostener. Este cambio tiene consecuencias directas en la motivación. Cuando metas tradicionales como comprar una vivienda o acumular ahorro parecen cada vez más lejanas, el incentivo para invertir esfuerzo adicional tiende a disminuir. No se trata de una falta de interés, sino de una adaptación a un entorno donde la relación entre esfuerzo y resultado es menos predecible. Y cuando esta presión económica se traslada al entorno laboral, el impacto se vuelve aún más evidente. La presión económica no se limita al ámbito doméstico. También influye directamente en cómo las personas perciben su trabajo. Datos de Gallup muestran una disminución en el nivel de compromiso laboral y en la proporción de trabajadores que se consideran en una situación de bienestar alto. Es importante diferenciar entre estar empleado y sentirse satisfecho con el trabajo. Muchas personas continúan cumpliendo con sus responsabilidades,
pero eso no implica que perciban su trabajo como una fuente de progreso. Uno de los cambios más relevantes es la relación entre esfuerzo y resultado. Durante años existía una expectativa relativamente clara. Trabajar más implicaba mejorar ingresos, estabilidad y calidad de vida. En el contexto actual, esa relación es menos evidente. En muchos casos, los salarios han aumentado, pero también lo han hecho los costos de vivienda seguros y servicios básicos. Como resultado, el incremento en ingresos no siempre se traduce en una mejora tangible en el nivel de vida. Esto genera una percepción de estancamiento, incluso entre personas que mantienen empleo estable. Las promociones laborales presentan una dinámica similar. Aunque implican mayor responsabilidad, no siempre ofrecen un cambio significativo en términos de estabilidad financiera o tiempo disponible. Esto modifica la forma en que las personas evalúan el valor de avanzar dentro de una organización. A nivel psicológico se desarrolla un patrón específico. Cuando el esfuerzo adicional no produce resultados claros, la motivación tiende a ajustarse. No necesariamente desaparece, pero se vuelve más selectiva. Las personas priorizan cumplir con lo necesario, en lugar de invertir energía extra sin garantías de beneficio. Como consecuencia, el trabajo deja de ser un elemento central de identidad para muchos individuos. En su lugar se convierte en una herramienta funcional para mantener estabilidad económica. Este cambio no implica una reducción general en la actividad laboral, sino una redefinición de su propósito. Y este proceso se vuelve aún más evidente cuando se analiza cómo las generaciones más jóvenes interpretan el futuro. El cambio en la percepción del trabajo y la estabilidad no afecta a todos por igual. Sin embargo, se vuelve especialmente visible entre los adultos más jóvenes. Para generaciones anteriores, la transición hacia la vida adulta seguía una secuencia relativamente definida: educación, empleo estable, crecimiento profesional y eventualmente la compra de una vivienda. Aunque nunca fue un proceso sencillo, existía una expectativa de progresión más clara. En el contexto actual, esa secuencia es menos predecible. Muchos jóvenes no ven el futuro como una línea de avance, sino como un conjunto de decisiones con riesgo asociado. La educación superior, por ejemplo, sigue siendo una opción relevante, pero ahora viene acompañada de preguntas adicionales. Se evalúa el costo, la posible deuda y la utilidad del título en un mercado laboral que cambia con rapidez. Investigaciones del Pew Research Center muestran una disminución en la confianza de que las nuevas generaciones alcanzarán un nivel de vida superior al de sus padres. Este cambio en la percepción no es menor. Influye directamente en cómo se toman decisiones importantes. Como resultado, muchos jóvenes retrasan hitos tradicionales. La compra de vivienda, el matrimonio o la formación de una familia se posponen o se replantean. En lugar de seguir un modelo establecido, se prioriza la flexibilidad. Esto incluye optar por trabajos remotos, desarrollar múltiples fuentes de ingreso o elegir ciudades con menor costo de vida. También se observa un cambio en la definición de éxito. Para algunos, la estabilidad financiera sigue siendo importante, pero no necesariamente está ligada a una carrera lineal o a una acumulación constante de bienes. El control del tiempo, la reducción de gastos fijos y la capacidad de adaptarse a cambios económicos adquieren mayor relevancia. Este enfoque no implica una falta de ambición, más bien refleja una adaptación a un entorno donde las condiciones han cambiado. Cuando las reglas del sistema son menos estables, las estrategias individuales también se ajustan. Y este ajuste no ocurre de forma aislada. Se conecta con otro elemento clave que afecta la experiencia diaria de muchas personas: el nivel de conexión social. Además de los factores económicos y laborales, hay un elemento que influye directamente en la experiencia cotidiana y que es más difícil de medir con precisión: el nivel de conexión social. Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que aproximadamente 1 de cada 3 adultos en Estados Unidos reporta sentirse solo de manera regular. Este dato no solo describe una emoción, sino un patrón que afecta el comportamiento. En la práctica, muchas personas mantienen contacto frecuente con otros, pero ese contacto no siempre implica apoyo real.
Las interacciones tienden a ser más breves, más funcionales y menos profundas. Las conversaciones giran en torno a tareas, coordinación o información básica, en lugar de generar conexión significativa. También se observa una reducción en el tamaño de los círculos sociales. Las reuniones ocurren con menor frecuencia y, en algunos casos, requieren más planificación. Esto no significa que las personas hayan dejado de valorar las relaciones, sino que disponen de menos energía para mantenerlas de forma constante. A nivel estructural, este fenómeno se relaciona con otros factores ya mencionados. La presión financiera reduce el margen de tiempo disponible. El agotamiento laboral limita la disposición a socializar. La sobrecarga digital acorta la atención y la paciencia en interacciones prolongadas. Como resultado, se forma un ciclo progresivo. El estrés lleva a reducir la interacción. Esa reducción incrementa la sensación de aislamiento. A su vez, el aislamiento contribuye a una mayor fatiga emocional, lo que refuerza el patrón inicial. Este proceso no ocurre de manera abrupta. Se desarrolla gradualmente hasta que se convierte en parte de la rutina. Muchas personas no identifican un momento específico de cambio, pero sí reconocen que su experiencia social es diferente a la de años anteriores. Este nivel de desconexión no explica por completo el fenómeno general, pero sí aporta una pieza clave. Porque cuando la conexión social disminuye, la forma en que las personas interpretan su vida diaria también cambia. Y a partir de este punto surge una pregunta relevante. Si las personas están reduciendo su participación en distintos aspectos de la vida, ¿significa esto que están perdiendo interés o que están tomando decisiones más selectivas? En este punto, es fácil interpretar estos cambios como una pérdida general de interés. Sin embargo, al observar el comportamiento con más detalle, aparece otra explicación posible. En lugar de una retirada pasiva, muchas personas están realizando ajustes deliberados en cómo organizan su vida. Durante años existía un modelo relativamente claro: trabajar más, aumentar ingresos, consumir más y mejorar el nivel de vida de forma constante. Ese modelo no ha desaparecido por completo, pero cada vez más personas cuestionan si sigue siendo viable o deseable en el contexto actual. Este cuestionamiento se refleja en decisiones concretas. Algunas personas optan por mudarse a zonas con menor costo de vida. Otras reducen el tamaño de su vivienda o evitan compromisos financieros a largo plazo. También se observa un aumento en la preferencia por trabajos remotos o esquemas laborales más flexibles. En términos de consumo, hay una tendencia hacia la moderación. En lugar de buscar mejoras constantes en estilo de vida, muchas personas priorizan la reducción de gastos fijos y la estabilidad mensual. Esto no implica una falta de interés en mejorar, sino una reevaluación de los costos asociados a ese proceso. Otro cambio importante es la forma en que se valora el tiempo. Para algunos, disponer de mayor control sobre su horario tiene más importancia que un incremento adicional en ingresos. Esto modifica la manera en que se toman decisiones profesionales y personales. Este conjunto de ajustes sugiere un cambio en las prioridades. El enfoque se desplaza desde el crecimiento continuo hacia la sostenibilidad. Mantener un nivel de vida estable, reducir la incertidumbre y conservar energía se vuelven objetivos más relevantes. Desde esta perspectiva, el comportamiento observado no indica necesariamente desconexión. Indica una adaptación a condiciones diferentes. Cuando las expectativas anteriores dejan de ser realistas, las estrategias también cambian. Este reajuste no ocurre de manera uniforme, pero sí a una escala suficiente como para influir en la percepción general del país. Al observar estos cambios en conjunto, el patrón es consistente. La presión económica, la disminución de la confianza social y la reducción en la conexión interpersonal no actúan de forma aislada, se refuerzan entre sí y terminan influyendo en cómo las personas organizan su vida diaria. Este proceso no ocurrió de manera repentina. Se ha desarrollado durante años. A medida que aumentaban los costos, cambiaban las condiciones laborales y se modificaban las expectativas sobre el futuro. En ese contexto, muchas decisiones actuales responden a la necesidad de adaptarse, no a una falta de interés.
Lo que parece una desconexión general puede interpretarse también como una reevaluación de prioridades, menos énfasis en el crecimiento constante y más atención en la estabilidad. La pregunta abierta es cómo evolucionará este ajuste en los próximos años. ¿Qué factor crees que está influyendo más en estos cambios hoy en día? Una reevaluación de prioridades, menos énfasis en el crecimiento constante y más atención en la estabilidad. La pregunta abierta es, ¿cómo evolucionará este ajuste en los próximos años? ¿Qué factor crees que está influyendo más en estos cambios hoy en día?